Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Hoy nos vamos a adentrar en la mente y los crímenes de uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos, Joel Rifkin. Para comprender mejor sus actos tan atroces, es esencial que primero entendamos el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos. Estamos en la década de 1990, un periodo de importantes cambios sociales, económicos y culturales en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, donde Joel Rifkin cometió la mayoría de sus crímenes, estaba enfrentando una oleada de crímenes violentos. Aunque las tasas de criminalidad comenzaron a disminuir hacia mediados de la década, a principios de los años 90, la ciudad aún luchaba con altos índices de homicidios, robos y tráficos de droga. Económicamente, el país estaba saliendo de una recesión a finales de los años 80. Y aunque la economía estaba en recuperación, todavía había un alto nivel de desempleo y pobreza en muchas áreas urbanas. Este ambiente de inestabilidad económica afectó particularmente a los barrios más vulnerables, incrementando la desesperación y la marginalización de muchas personas, entre ellas las trabajadoras sexuales, quienes frecuentemente eran las víctimas de Rifkin. Culturalmente, la década de 1990 vio el auge de la cultura de los medios de comunicación. La televisión por cable y los primeros años de Internet comenzaron a cambiar la manera en que las personas consumían noticias y entretenimiento. En este clima, los crímenes violentos y los asesinos en serie capturaban la atención del público y los medios, convirtiéndose en una especie de espectáculo macabro que alimentaba el morbo en la audiencia. En el ámbito social, la lucha contra el SIDA seguía siendo una prioridad importante, con campañas de concienciación y prevención en plena marcha. La epidemia del crack continuaba siendo un problema significativo en muchas ciudades, exacerbando la crisis de salud pública y contribuyendo al aumento de la criminalidad. Mientras que en el mundo ocurría todo esto, en los suburbios de Long Island, en la ciudad de Nueva York, se comenzaban a descubrir cuerpos sin reconocer en zonas aisladas y ríos. Las autoridades inicialmente no lograban conectar estos crímenes debido a la dispersión geográfica y la falta de patrones claros. La vida nocturna en Nueva York, con una mezcla de glamour y decadencia, proporcionaba el escenario perfecto para que un depredador, como Rifkin, operara sin levantar sospechas inmediatas. La combinación de estos factores creó un caldo de cultivo en el que Joel Rifkin pudo cazar a sus víctimas y evadir a la policía durante años. Su modus operandi y la brutalidad de sus crímenes nos revelan mucho sobre la naturaleza humana y la sociedad de aquella época. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Primero, exploraremos la brutalidad de sus crímenes y su meticuloso modus operandi. Para entender por qué se ha convertido en una figura tan notoria en la historia criminal, debemos examinar en detalle cómo seleccionaba a sus víctimas, los métodos que utilizaba para asesinarlas y las características distintivas de su violencia. Rifkin seleccionaba a sus víctimas principalmente entre trabajadoras sexuales, mujeres que, debido a su vulnerabilidad social y económica, a menudo pasaban desapercibidas para la sociedad. Este grupo de víctimas proporcionaba una sensación de control y poder, ya que muchas de estas mujeres no serían buscadas de inmediato si desaparecía. Rifkin solía recorrer las calles de Nueva York con su coche, buscando a sus futuras víctimas en áreas conocidas por la prostitución. El modus operandi de Rifkin comenzaba con la selección cuidadosa de su víctima. Después abordaba a la mujer, la llevaba en su coche a lugares aislados o también a su propia casa, donde comenzaba su brutal ataque. Una vez en un lugar seguro, Rifkin desataba una violencia extrema. Estrangulaba a sus víctimas, un método que le permitía tener un control total sobre la vida y la muerte de la mujer, prolongando el sufrimiento y satisfaciendo sus necesidades de dominación. Después de asesinar a sus víctimas, Rifkin procedía a desmembrar sus cuerpos. Utilizaba herramientas comunes como sierras, cuchillos y otras herramientas de corte para deshacerse de los cadáveres. Este proceso era meticuloso y requería tiempo, lo que demuestra la frialdad y la falta de empatía de Rifkin. Los restos eran colocados en bolsas de basura o contenedores y luego los esparcía en diferentes lugares alrededor de Nueva York y sus alrededores, incluyendo ríos y zonas boscosas. Un aspecto distintivo de su violencia era la indiferencia con la que trataba los cuerpos después de quitarles la vida. Rifkin no mostraba ningún respeto por sus víctimas, viéndolas simplemente como objetos para satisfacer sus impulsos más oscuros. Esta brutalidad y desprecio total por la vida humana son características que han marcado su lugar
en la historia criminal. Además de su brutalidad, Rifkin era notablemente hábil para poder evadir la detección. Su modus operandi incluía asegurarse de no dejar rastros de evidencia en las escenas del crimen. Por ejemplo, limpiaba meticulosamente las áreas donde había cometido los crímenes y se deshacía de las pertenencias personales de las víctimas para evitar ser rastreado. Sin embargo, su obsesión por el control y la violencia extrema finalmente lo llevó a cometer errores, lo que permitió ser capturado. La notoriedad de Joel Rifkin se debe en gran parte a la combinación de su brutalidad, la meticulosidad de su modus operandi y la forma en que seleccionaba y trataba a sus víctimas. Estos aspectos lo convierten en un caso de estudio fascinante y aterrador en la criminología. Su historia continúa siendo un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la violencia extrema. Ahora nos vamos a enfocar en el ritmo y la frecuencia de sus crímenes. Para entender completamente el impacto de sus actos, es crucial analizar cómo estos patrones influyeron tanto en la percepción pública como en las investigaciones policiales. Joel Rifkin es responsable de la muerte de al menos 17 mujeres entre 1989 y 1993. Sus crímenes no seguían un patrón de tiempo uniforme, lo que dificultaba a la policía conectar los casos inicialmente. Hubo periodos de intensa actividad seguidos por lapsos de relativa calma. Por ejemplo, durante ciertos meses, Rifkin podía asesinar a varias víctimas en rápida sucesión, mientras que en otros momentos pasaban meses sin que cometiera un crimen. Esta intermitencia hacía que sus crímenes parecieran desconectados y aleatorios, complicando aún más la tarea de los investigadores. Los periodos de actividad más intensos de Rifkin a menudo coincidían con episodios personales de estrés o crisis, como problemas económicos o conflictos personales. Estos periodos de frenesí asesino reflejaban su necesidad de ejercer control y descargar sus impulsos violentos. En contraste, los periodos de calma pueden haber sido momentos en los que Rifkin intentaba reintegrarse a la sociedad o cuando sentía que la vigilancia policial estaba en aumento. La percepción pública durante los años en que Rifkin estaba activo era de una ciudad bajo asedio, con noticias constantes de cuerpos sin identificar encontrados en áreas remotas o en el agua. Esta atmósfera de miedo y tensión aumentaba la presión sobre la policía para poder resolver los casos rápidamente. Sin embargo, la falta de un patrón claro y la dispersión de los crímenes por diferentes jurisdicciones dificultaba la conexión de las muertes con un solo perpetrador. El ritmo errático de los crímenes de Rifkin también influyó en la dificultad para poder capturarlo. Su habilidad para alternar entre periodos de intensa actividad y la calma le permitió operar sin ser detectado por más tiempo. Las investigaciones policiales se veían frustradas por la falta de pruebas forenses y la dificultad de rastrear a un asesino que no seguía un horario predecible. La brutalidad y la meticulosidad de su modus operandi significaban que dejaban pocas pistas detrás, y la variabilidad en el tiempo entre sus crímenes hacía que los patrones fueran menos evidentes. La constancia y la brutalidad combinada con la intermitencia y la frecuencia de los crímenes creó una situación en la que Rifkin podía mantener a la policía en la oscuridad. Su capacidad para adaptarse y cambiar su comportamiento según las circunstancias le permitió evadir la captura durante los años que estuvo activo. Ahora exploraremos los traumas personales y psicológicos de Joel Rifkin, que sufrió a lo largo de su vida y cómo estos factores pudieron influir en su escalofriante camino hacia el crimen. Joel Rifkin nació el 20 de enero de 1951 en Nueva York. Desde temprana edad enfrentó una serie de desafíos y traumas que marcarían su desarrollo. Rifkin fue adoptado por Bernard y Jean Rifkin cuando tenía apenas solo 3 semanas de haber nacido. Aunque sus padres adoptivos le proporcionaron un hogar estable, Joel siempre se sintió diferente y alienado. Esta situación de no pertenecer puede haber sido uno de los primeros factores que contribuyeron a su posterior comportamiento. Durante su infancia y adolescencia, Rifkin sufrió acoso escolar constante. Era un niño tímido e introvertido, con dificultades para poder socializar y hacer amigos. Los abusos verbales y físicos que recibió de sus compañeros de clase lo dejaron emocionalmente dañado y aislado. Esta marginación constante alimentó su resentimiento y odio hacia la sociedad. Académicamente, Rifkin también tuvo problemas significativos. Sufría de dislexia,
lo que dificultaba su rendimiento escolar y exacerbaba su sensación de inferioridad. A medida que avanzaba en la adolescencia, su autoestima se deterioraba cada vez más y comenzó a desarrollar fantasías violentas y misóginas. Otro aspecto crucial en la vida de Rifkin fue su relación con su madre adoptiva, Jane. Se ha descrito que Jane era una figura dominante y controladora, lo que pudo haber contribuido a los problemas de autoestima y frustración de Joe. La incapacidad de establecer relaciones saludables con figuras femeninas en su vida podría haber influido en su selección de víctimas y la brutalidad de sus crímenes. En cuanto a su salud mental, aunque no hay diagnóstico claro de su trastorno específico, es evidente que Rifkin exhibía signos de psicopatía y trastorno de personalidad antisocial. Estas condiciones se caracterizan por la falta de empatía, remordimiento y un comportamiento impulsivo y violento. Estas características encajan con la brutalidad de su modus operandi y su capacidad para cometer crímenes horribles sin mostrar arrepentimiento. El impacto de estos traumas personales y psicológicos con su comportamiento criminal es evidente. Su sensación de alienación y odio acumulado hacia aquellos que lo habían maltratado se manifestaron en su elección de víctimas vulnerables. Las trabajadoras sexuales, a menudo deshumanizadas y marginadas, se convirtieron en el blanco perfecto para su furia reprimida. La brutalidad y la meticulosidad de sus crímenes pueden verse como un intento de ejercer control y poder, algo que le faltó en su vida cotidiana. Los traumas de la infancia y los problemas psicológicos de Rifkin también influyeron en el ritmo y la frecuencia de sus crímenes. Sus episodios de violencia extrema a menudo coincidían con momentos de estrés o crisis personal, mostrando cómo sus problemas internos se desbordaban en actos de violencia extrema. La intermitencia en sus crímenes refleja su lucha interna y capacidad de su mente perturbada para mantener una fachada de normalidad durante ciertos periodos. En resumen, los traumas personales y psicológicos de Joe Rifkin jugaron un papel crucial en el desarrollo como un asesino en serie. La combinación de un entorno familiar difícil, experiencias traumáticas en la infancia y posibles trastornos mentales creó un cóctel letal que culminó en una serie de crímenes totalmente horrendos. Ahora vamos a adentrarnos en las tácticas de manipulación que Joel Rifkin utilizaba para llevar a cabo sus crímenes, ganando la confianza de sus víctimas, evadiendo sospechas y engañando a la policía y a la comunidad. Rifkin era un maestro en el arte de la manipulación. Sí, aprovechaba su apariencia común y su actitud aparentemente inofensiva para no despertar sospechas. A pesar de su naturaleza introvertida y tímida, sabía cómo presentarse de una manera que sus víctimas, principalmente las trabajadoras sexuales, se sintieran lo suficientemente seguras como para poder subir a su coche. Utilizaba el dinero como un incentivo poderoso, ofreciendo pagos que superaban lo habitual para asegurarse de que aceptaran su propuesta. Rifkin también seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, optando por mujeres que se encontraban en situaciones vulnerables y que probablemente no denunciarían una desaparición de inmediato. Esta selección estratégica le permitió operar durante unos años sin levantar alarmas significativas en la comunidad o en la policía. Un ejemplo claro y específico de su manipulación es cómo lograba ganar la confianza de estas víctimas durante el trayecto en coche. Adoptaba una actitud amigable y tranquilizadora, conversando con ellas para desarmar cualquier posible desconfianza. Sin embargo, una vez que llegaban a un lugar aislado o a su casa, su verdadera naturaleza emergía y desataba toda su brutalidad. Rifkin también manipulaba su entorno para evitar sospechas, mantuvo una apariencia de normalidad ante sus vecinos y familiares, presentándose como un ciudadano común que trabajaba en el paisajismo. Su habilidad para llevar una doble vida fue crucial para su éxito en evadir la captura durante los años de actividad. Incluso cuando transportaba los cuerpos de sus víctimas, lo hacía de una manera discreta, utilizando su coche de manera astuta para evitar levantar sospechas. En cuanto a la policía, Rifkin era extremadamente cuidadoso. Después de cometer sus crímenes, limpiaba meticulosamente las escenas y se deshacía de cualquier pertenencia de las víctimas para evitar dejar pistas. Su conocimiento sobre cómo funcionaban las investigaciones policiales, probablemente adquirido a través de la observación y el estudio de otros casos, le permitió evitar errores comunes que pudieron haberlo
delatado. Esta capacidad de manipulación se conecta directamente con sus traumas personales y su comportamiento criminal. La necesidad de control y dominar, surgida de su infancia traumática y su marginación social, se manifestaba en su habilidad para poder engañar y manipular. Sus problemas psicológicos, incluyendo posibles rasgos psicópatas, le permitían actuar sin remordimiento, viendo a sus víctimas y a quienes la rodeaban simplemente como medios para alcanzar sus fines. La frecuencia intermitente de sus crímenes también jugaba un papel en su capacidad de manipulación. Después de cada asesinato, Rifkin era capaz de regresar con una apariencia de normalidad, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. Este patrón errático dificultaba a la policía las conexiones de los casos y le permitía operar bajo el radar. En resumen, la manipulación fue una herramienta clave en el arsenal de Joel Rifkin. Su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas, engañar a su comunidad y evadir a la policía muestra una mente fría y calculadora. Estos métodos, combinados con sus traumas personales y la intermitencia de sus crímenes, pintan una imagen completa de un asesino en serie que utilizaba la manipulación como un medio para poder ejercer control y brutalidad. Ahora vamos a adentrarnos en las estrategias de evasión que Joel Rifkin utilizó para evitar ser capturado durante sus años de actividad. Vamos a descubrir las tácticas que empleó para despistar a las autoridades, los cambios en su modus operandi y cómo finalmente fue atrapado debido a un error crucial. Joel Rifkin logró evadir a la policía desde 1989 hasta su captura en 1993, un periodo de 4 años en el que asesinó al menos 17 mujeres. Su capacidad para evitar la detección se basó sobre todo en varias estrategias clave. Primero, Rifkin era meticuloso al limpiar las escenas del crimen, eliminando cualquier evidencia forense que pudiera conectarlo con las víctimas. Sabía que cualquier rastro, por pequeño que fuera, podría llevar a los investigadores hasta él, por lo que se aseguraba de no dejar huellas ni ADN. Además, Rifkin cambiaba regularmente su modus operandi en términos de cómo se deshacía de los cuerpos. A veces los desmembraba y dispersaba los restos en diferentes lugares. En otras ocasiones, dejaba los cuerpos intactos, pero los arrojaba en ríos o áreas remotas. Estos métodos distintos confundían a las autoridades y hacía difícil establecer un patrón claro que pudiera llevar a su captura. Otra táctica crucial fue su conocimiento en los procedimientos policiales. Rifkin sabía cómo funcionaban las investigaciones y utilizaba esta información para poder mantenerse un paso adelante. Por ejemplo, evitaba utilizar las pertenencias personales de las víctimas, sabiendo que éstas podrían ser rastreadas. Además, escogía lugares para deshacerse de los cuerpos que eran menos propensos a ser descubiertos rápidamente, lo que le daba tiempo para planear su próximo movimiento. Rifkin también mantenía una fachada de normalidad en su vida diaria. Trabajaba en paisajismo y jardinería, lo que le daba una coartada plausible y le permitía moverse por diversas áreas sin levantar sospechas. Su apariencia y comportamiento inofensivo contribuyeron a que pudiera mezclarse en la sociedad sin ser notado como un posible asesino en serie. Un ejemplo notable de su habilidad para evadir a la policía ocurrió en 1991, cuando fue detenido por una infracción de tráfico menor. En lugar de entrar en pánico, Rifkin mantuvo la calma y cooperó con los oficiales, quienes no sospecharon nada y lo dejaron ir. Esta capacidad para mantener la compostura bajo presión fue clave para su prolongada libertad. Sin embargo, el 28 de junio de 1993, su suerte finalmente acabó. Fue detenido por la policía de Nueva York por conducir sin una placa de matrícula. Durante la detención, los oficiales notaron un olor extraño y descubrieron el cuerpo de una mujer en descomposición en la parte trasera de su camioneta. Este error, conducir con un cadáver y sin placa de matrícula, fue lo que finalmente llevó a su captura. La habilidad de Rifkin para manipular, su conocimiento de los procedimientos policiales y la intermitencia en sus crímenes fueron factores cruciales que le permitieron evadir la captura durante el tiempo que estuvo activo. Su capacidad para adaptarse y cambiar sus tácticas complicó enormemente las investigaciones policiales. Sin embargo, como muchos asesinos en serie, finalmente cometió un error que llevó a su caída.
Ahora exploraremos la influencia de Joel Rifkin en la cultura popular y cómo sus crímenes han sido representados en diversos medios, dejando una huella en la memoria colectiva. Rifkin, con su historial de asesinatos brutales y su habilidad para poder evadir a la policía, se ha convertido en una figura infame en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes han sido retratados en varias formas de medios, incluyendo películas, libros, series de televisión, documentales y música, perpetuando su legado. En el mundo del cine y la televisión, Rifkin ha sido fuente de inspiración para varios personajes y tramas. Por ejemplo, en la serie La Ley y el Orden y su spin-off La Ley y el Orden, especial de víctimas, han incluido episodios basados en sus crímenes. Estas representaciones ayudan a dramatizar y explorar los aspectos psicológicos y procedimientos de sus actos, capturando la atención del público y ofreciendo una visión más profunda del horror de sus crímenes. Los documentales de True Crime han jugado también un papel crucial en la representación de Rifkin. Programas como Serial Killer, The Real Life, Hannibal Lecter's I'm Born to Kill han presentado episodios detallados sobre su vida y crímenes, proporcionando un análisis exhaustivo de su modus operandi, traumas personales y la eventual captura. Estos documentales no solo informan, sino que también sensibilizan al público sobre los peligros de los asesinos en serie y la importancia de la vigilancia comunitaria. En la literatura, Rifkin ha sido el sujeto de numerosos libros de True Crime que exploran sus crímenes en diferentes ángulos. Autores como Robin Ladinish o Patrick Piccarelli han escrito sobre su vida, ofreciendo perspectivas detalladas sobre su psicología y los eventos que llevaron a convertirse en un asesino en serie. Estos libros han contribuido a mantener viva su memoria en la mente del público, alimentando la fascinación por su caso. La música también ha reflejado su impacto con algunas bandas de heavy metal y punk rock, mencionando su nombre en canciones que exploran temas de violencia y crimen. Aunque menos común, estas referencias musicales subrayan cómo los crímenes de Rifkin han premiado diversos aspectos de la cultura popular. La representación de Rifkin en los medios ha tenido un impacto significativo en la percepción pública del crimen. Por un lado, estos retratos han sensibilizado a la sociedad sobre la naturaleza de los asesinos en serie y la importancia de la investigación criminal. Por otro lado, la fascinación mediática también puede romantizar y mitificar a los criminales, convirtiéndolos en figuras casi legendarias, lo que puede distorsionar la realidad de sus actos horrendos. Relacionando esta influencia con los criterios anteriores, vemos cómo la brutalidad de sus crímenes, su meticuloso modus operandi, los traumas personales que sufrió, su capacidad para manipular y evadir a la policía, todos contribuyen a la narrativa que los medios han construido alrededor de Rifkin. Esta narrativa no solo informa y entretiene, sino que también refleja y moldea la memoria colectiva de estos eventos. En resumen, la influencia de Joel Rifkin en la cultura popular es un testimonio de la capacidad de los medios para capturar y perpetuar historias de crimen y violencia. Su legado sigue vivo en nuestras pantallas, libros y música, recordándonos la oscura fascinación que los asesinos en serie ejercen sobre la sociedad. Resumiendo cada uno de los criterios, es momento de saber cuál es el criterio más característico de Joel Rifkin, además de aceptar o rechazar la hipótesis de que era un ser realmente peligroso. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. Para el ritmo le estoy dando una calificación de 85 puntos. Rifkin cometió sus crímenes en un periodo relativamente corto, entre 1989 y 1993. Este ritmo sostenido y la cantidad de víctimas reflejan un patrón de compulsión y urgencia que es característico en muchos asesinos en serie. Para la brutalidad le di una calificación de 95 puntos. La brutalidad de Rifkin fue extrema. Sus métodos incluyeron el estrangulamiento y el desmembramiento de sus víctimas, lo que evidencia una profunda violencia y falta de remordimiento. Esto lo coloca en un alto nivel de brutalidad, comparado incluso con otros asesinos en serie. Para el criterio de traumas, le estoy dando una calificación de 85 puntos. Rifkin tuvo una infancia plagada de traumas, incluyendo bullying y problemas familiares. Estos factores contribuyeron significativamente a su desarrollo como asesino en serie, reflejando cómo los traumas personales pueden desencadenar comportamientos violentos y extremos. Ahora pasamos a lo que es la evasión. Para la evasión de autoridades,
le dio una calificación de 90 puntos. Durante 4 años, Rifkin logró evadir a la policía a través de tácticas muy meticulosas, cambios en su modus operandi y una comprensión de los procedimientos policiales. Esta habilidad para evitar la captura durante estos 4 años destaca su astucia y planificación. Para la manipulación le dio una calificación de 92 puntos. Rifkin era muy habilidoso en manipular a sus víctimas para que se sintieran seguras antes de atacarlas. Su capacidad para engañar y mantener una apariencia de normalidad ante sus vecinos y la sociedad fue fundamental para su éxito en cometer los crímenes sin ser detectado durante años. Recordemos que en realidad él cometió un error, no es que lo atraparan por un tema de investigación. Para la influencia en la cultura popular, le estoy dando una calificación de 75 puntos. Aunque no fue tan influyente como algunos otros asesinos en serie, los crímenes de Rifkin han sido objetos de documentales, libros y análisis en programas de True Crime. Su historia ha contribuido a la fascinación pública en el perfil de asesinos en serie. Luego de haber calificado cada uno de los criterios, Joel Rifkin obtiene un promedio de 87 puntos. Podemos observar que Rifkin se destaca particularmente en su brutalidad y manipulación. Estos aspectos fueron fundamentales en su capacidad para poder cometer y ocultar sus crímenes, contribuyendo a su notoriedad y su libertad. La evaluación de sus crímenes y el impacto en la cultura popular confirman que Rifkin era un individuo extremadamente peligroso, y el criterio que más lo caracteriza es su brutalidad, que combinada con su capacidad para manipular, lo convierte en una figura especialmente temible en la historia criminal. Y así llegamos al final del caso de Joel Rifkin, donde su juicio comenzó en 1994 y fue uno de los más impactantes de la década. Rifkin fue condenado por el asesinato de 9 mujeres, aunque se sospecha que el número real de sus víctimas podría ser mucho mayor. Durante el juicio, sus declaraciones impactantes y frías dejaron perplejos a todos. Admitió sus crímenes sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, describiendo los detalles con calma inquietante. Actualmente, Rifkin cumplió una condena de 203 años a cadena perpetua en el centro de la correccional Clinton, en Nueva York, para sus días en confinamiento solitario debido a la notoriedad de sus crímenes y por su propia protección dentro del sistema penitenciario. Su caso sigue siendo un punto de referencia en estudios criminalísticos y psicología criminal. Reflexionando sobre este caso, vemos cómo los traumas personales, la capacidad de manipulación y la brutalidad pueden converger en un individuo para crear un peligroso asesino en serie. La historia de Rifkin nos recuerda la importancia de la vigilancia comunitaria, la eficacia de los procedimientos policiales y la necesidad de apoyo psicológico para aquellos que muestran signos de conductas perturbadores desde temprana edad. El impacto de los crímenes de Joel Rifkin en la sociedad ha sido profundo, dejando una marca en la memoria colectiva. Nos enseña también a no subestimar los signos de alarma y a trabajar juntos como sociedad para prevenir futuros horrores. A través del estudio de estos casos, esperamos entender mejor las raíces de la violencia y encontrar maneras de proteger a posibles víctimas. Gracias por acompañarnos en este viaje en la historia de Joel Rifkin. Por favor, si te ha gustado este video, no olvides darle clic al pulgar arriba. Y si en caso no te ha gustado, por favor compártelo con alguno de tus amigos que tal vez a ellos sí les pueda gustar. No olvides tampoco suscribirte, activar la campanita para el próximo video que estaré subiendo en esta plataforma. Sin más que decirles y sin más preámbulos, hasta luego y por favor, cuídense mucho.